Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva actualización informativa en la Vuelta al Mundo por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. El aspirante a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, sigue en estado de máxima gravedad tras el atentado con arma de fuego que sufrió ayer. Mientras tanto, la policía sigue buscando a los autores intelectuales del ataque. Tercer día de disturbios en Los Ángeles. Manifestantes y uniformados se enfrentaron a las afueras de un centro de detención en medio de las protestas por las redadas contra migrantes indocumentados. El presidente estadounidense Donald Trump calificó la situación como una invasión migratoria. Los ataques israelíes en la Franja de Gaza dejaron al menos 12 personas muertas cerca de los centros de ayuda de la agencia humanitaria respaldada por Estados Unidos, mientras la flotilla que transportaba ayuda al enclave denunció que fue abordada por Israel. Vamos a iniciar en Colombia hablando del estado de salud del aspirante a la presidencia por el Partido Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien sufrió ayer un atentado y se encuentra en cuidados intensivos. Según el más reciente parte médico de la institución donde se encuentra hospitalizado, su estado es de máxima gravedad. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro se encuentra liderando un nuevo Consejo de Seguridad y las autoridades continúan en la búsqueda del autor o los autores intelectuales del ataque. De acuerdo con medios locales, ya se han realizado varios allanamientos. Más información en el reporte de Maxime Pluviné. El atentado que sufrió el senador de derecha Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, conmocionó a Colombia y revivió el recuerdo de una larga historia de violencia política en el país. Una serie de asesinatos que inician con un punto de quiebre el 9 de abril de 1948, cuando Jorge Eliezer Gaitán, líder progresista del Partido Liberal, fue baleado en pleno centro de Bogotá. Su muerte desató una ola de violencia en la capital, conocida como el Bogotazo, antes de iniciar un periodo de conflictos en el país, conocida como la violencia. Pero los asesinatos políticos se generalizaron a finales de los años 80 y principios de los 90. Primero con el crimen del líder izquierdista de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, en 1987. Seguido con el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, en agosto de 1989, en Soacha, quien lideraba entonces las encuestas para las elecciones presidenciales por su discurso en contra del narcotráfico y de la corrupción. Su asesinato fue atribuido al cártel de Medellín comandado por Pablo Escobar. Menos de un año después, en 1990, dos candidatos presidenciales más fueron asesinados, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Jaramillo, Pizarro y Pardo formaban todos parte de la Unión Patriótica, o UP, un movimiento político nacido a raíz de la desmovilización de la guerrilla del M-19. Esta fuerza política también padeció una campaña de exterminio sistemático. Miles de sus integrantes y militantes fueron asesinados en los años 90. En 1995 también mataron al conservador Álvaro Gómez Hurtado, entonces candidato presidencial. La misión de observación electoral de Colombia advirtió que la violencia contra líderes políticos, especialmente en regiones periféricas, sigue siendo una amenaza latente. Entre 2021 y 2023, más de 800 líderes sociales y políticos fueron asesinados, muchos de ellos vinculados con procesos electorales locales. También en Colombia, un sismo de magnitud 6,5 en la escala de Richter se sintió en el centro del país y aunque no se registraron víctimas mortales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó 6 heridos leves. En la capital Bogotá, a algunos kilómetros del epicentro, el temblor se sintió con fuerza. Natalia Plazas nos amplía. Sirenas sonando y personas evacuando. Los colombianos se despertaron este domingo con un fuerte temblor. Bogotá y sus alrededores sintieron el sismo más fuerte que ha vivido la región en años. No tenemos reportes de pérdida de vidas humanas, afortunadamente, a este momento. Los reportes tienen que ver con daños en infraestructura vial, con daños en algunas edificaciones, particularmente edificaciones antiguas como iglesias. Un sismo de magnitud 6,5 con profundidad relativamente cercana a la superficie, entre 10 y 15 kilómetros. Se registraron decenas de réplicas menores en las horas siguientes, de acuerdo al Servicio Geológico Colombiano. A algunos les costó recobrar el aliento, otros llamaban a sus familiares o buscaban a mascotas que habían huido por miedo. Siempre fue un susto grande. Quedamos nervios porque no estábamos preparados en este momento en ningún tipo de estas situaciones y pues genera, digamos, como miedo
sobre todo por la familia. Sí, con lo que teníamos a primera mano. Cogimos lo primero, unas llaves y salimos con nuestro hijo y nuestra mascota. No, tembló durísimo, un sismo, como parece que es entre 5 y 6 grados en la escala de Richter. Hace ya un tiempo no lo sentíamos así de fuerte acá en Bogotá, aunque tiembla con frecuencia, hace rato no era así de duro, no se sentía así de fuerte. El epicentro del temblor se registró en el centro de Colombia, a unos 170 kilómetros al este de Bogotá, según dijo la autoridad geológica. La poca profundidad en la que se produjo el temblor hizo que este fuera más fuerte y llegara a sentirse también en otras ciudades del país como Medellín, Cali y Manizales. En Perú, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue aprehendido por las autoridades peruanas cuando intentaba salir del país días antes de que el Poder Judicial, a petición de la Fiscalía, realizara una evaluación para ordenar su permanencia en el territorio. Esto mientras avanza una investigación en contra del exmandatario por presunta financiación ilegal de su campaña en 2016. Para conocer detalles, veamos el siguiente reporte de nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Las autoridades peruanas impidieron que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski deje el país cuando se disponía a abordar un vuelo a Estados Unidos. Agentes de migraciones detectaron una alerta activa que restringe su salida de territorio peruano y avisaron a la Fiscalía, que trasladó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez un equipo de fiscales, quienes levantaron un acta de los hechos ocurridos. Las autoridades acusan a Kuczynski de intentar fugar precisamente cuando este lunes la justicia peruana tenía previsto evaluar a solicitud del Ministerio Público un pedido de impedimento de salida del país contra el exmandatario. Al respecto, Julio Midolo, abogado de Kuczynski, negó que el expresidente haya intentado evadir a la justicia y afirmó que intentaba viajar a Norteamérica para atender una urgencia de salud, porque en esa nación, años atrás, se le colocó una válvula en el corazón. Ante el incidente producido, la justicia peruana decidió adelantar para esta tarde la audiencia de impedimento de salida del país contra Kuczynski. El Poder Judicial respaldó el pedido de la Fiscalía, que advierte que existe un inminente peligro de fuga por parte del exmandatario, siendo necesaria garantizar su presencia en las diligencias que se realizan. A sus 86 años, Pedro Pablo Kuczynski es procesado por presuntas transferencias de dinero de la constructora brasileña Odebrecht a sus empresas Westfield Capital y First Capital, cuando ejercía los cargos de primer ministro y ministro de Economía entre los años 2002 y 2006. Pasamos ahora a Estados Unidos, donde se registró el tercer día de protestas y represión en Los Ángeles. Manifestantes y uniformados se enfrentaron a las afueras de un centro de detención en medio de los reclamos por las redadas contra migrantes indocumentados. El presidente estadounidense Donald Trump calificó la situación como una invasión migratoria y dijo que ordenó a sus funcionarios restaurar el orden. Más detalles en el informe de Daisy Lanza. 3 días de protesta en Los Ángeles sin perspectiva de desescalar. Las manifestaciones contra los operativos del ICE continuaron este domingo. Estamos aquí porque queremos la liberación de los inmigrantes que han sido detenidos. Trump está tratando de caracterizarnos como alborotadores y saqueadores, cuando en realidad todos estamos aquí con pancartas, solo tratando de decir que eso está mal. Y esta es nuestra comunidad y la Guardia Nacional es solo él tratando de escalarlo, pero no vamos a dejar que lo haga. Y es por eso que estoy aquí. El estallido en las calles se inició el viernes cuando agentes federales enmascarados y armados detuvieron decenas de personas inmigrantes. El domingo, cerca de 300 agentes de la Guardia Nacional llegaron a Los Ángeles y hubo enfrentamientos frente al Centro Metropolitano de Detención. Esta urbe votó en 2024 declararse una ciudad santuario. Esto para prohibir usar recursos municipales para la aplicación de medidas federales dirigidas a la inmigración. Pero el Departamento de Seguridad Nacional revocó la normativa con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Este domingo, Trump lanzó nuevas acusaciones contra las protestas. Estoy ordenando a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a la fiscal general, Pam Bondi, en coordinación con todos los demás departamentos y agencias relevantes, que tomen todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria y poner fin a estos disturbios de migrantes. El orden será restaurado, los ilegales serán expulsados y Los Ángeles será liberado. En diálogo con periodistas, Trump no descartó la aplicación de la ley de insurrección. Ellos escupen, nosotros golpeamos. Y agregó que iba a haber tropas en todas partes.
En noticias de la guerra en Gaza, las autoridades sanitarias del enclave indicaron que los ataques israelíes de este domingo dejaron al menos 12 personas muertas cerca de uno de los centros de ayuda de la agencia respaldada por Estados Unidos. Al mismo tiempo, el ejército de Israel reveló los túneles debajo del hospital europeo en la ciudad de Han Yunis, donde, según dicen, fue recuperado el cuerpo del líder de Hamas, Mohamed Sinwar, y los cuales habían servido también como un importante complejo de comando y control para el grupo islamista. La coalición de la Flotilla de la Libertad con destino a la Franja de Gaza informó que Israel había abordado la embarcación tal como había amenazado para impedir que ésta llegara a repartir alimentos y medicina en el enclave palestino. A través de una publicación en la red de mensajería Telegram, la coalición añadió que se habían perdido las conexiones con el barco en el que viajan Greta Thunberg y otros activistas. La Armada israelí había informado que se estaba comunicando con la embarcación para que cambiara su rumbo a medida que se acercaba a un área restringida. La ciudad de Kharkiv ha sido una de las que más ha sufrido desde el comienzo de la invasión en Ucrania. El último de estos grandes ataques se dio este fin de semana. La cercanía con Rusia hace que no solo la puedan atacar con misiles y drones Shahid, sino también con bombas guiadas y últimamente con drones FPV o kamikaze. A pesar del peligro, la población sigue intentando llevar una vida normal, aún sabiendo que en cualquier momento la suerte puede cambiar. El informe es de nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Cuando se ven tantos jóvenes y niños en la calle, es muy difícil relacionar esta vitalidad con los ataques constantes de las fuerzas de Moscú, como se ve con estas alarmas que suenan constantemente. Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania, solo 37 kilómetros de la frontera con Rusia. Ha sido la ciudad más atacada desde el comienzo de la invasión a gran escala. Misiles, drones Shahids, bombas guiadas. Y en los últimos días empiezan a llegar drones FPV, que son casi imposibles de detectar para la población civil. Es realmente malo. Creo que estos drones FPV se han modernizado y ahora tienen una ruta mucho más segura hacia la ciudad. Ellos quieren destruir y siempre están mintiendo. No sé por qué, pero dicen, no, esos son solo objetivos militares. No. Pero ¿por qué entonces 3 casas donde vivían mis amigos fueron destruidas? Al comienzo la gente vivió en sótanos o en el metro, pero volvió a salir a la superficie cuando lograron echar a las tropas rusas de la provincia. Sin embargo, hay actividades que se hacen en las profundidades, como algunos colegios que operan subterráneos y también algunos bares como este cabaret. Aquí sentimos emociones positivas que nos permiten distraernos un poco de todo, pero cuando salimos a la sociedad, salimos a ese mundo, escuchamos los bombardeos, entonces intentamos adaptarnos. Si bien durante el día la vida intenta ser normal, las noches son una pesadilla para la mayoría de la población de Kharkiv. Hace medio año que nos mudamos de Kupiansk porque ya prácticamente no existe. Lo destruyeron por completo y aquí al principio estuvo tranquilo, pero ahora cada noche pegan y pegan. Aquí cayeron anoche 3 Shaheds que impactaron el área, dejando estas casas destruidas, aumentando aún más el dolor de la población civil. Integrantes de la comunidad LGBTI en Washington se reunieron en el icónico monumento a Abraham Lincoln este domingo. La movilización se llevó a cabo para expresar su deseo de preservar décadas de progreso en el marco del respeto a sus derechos, al tiempo que rechazan las políticas de Donald Trump, que entre otras cosas ha desmantelado los programas de diversidad, equidad e inclusión, mientras que aumentan las leyes estatales que limitan los derechos de las personas transgénero. Hasta aquí esta emisión informativa. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación. En un instante, deportes. Momento para revisar los contenidos que circulan en las redes sociales. La desinformación está en todas partes. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo saber qué es real y qué es manipulación? Cada semana, en Desinformando, desmontamos las noticias falsas y le damos las herramientas para no caer en ellas y estar bien informado. Acompáñame cada semana en Desinformando por France 24 y france24.com. Es frágil, pero poderosa. Un manjar en nuestro mundo moderno.
Ganarla requiere honestidad, compromiso y una exigencia de independencia. Se nutre del debate, la discusión y el intercambio de ideas. El poder y la manipulación no la intimidan. Es enemiga de opresores y dictadores. Es piedra angular esencial de la democracia. Ya sea en francés, español, inglés, árabe o cualquier otro idioma, su valor es el mismo. Es vital para todos en cada rincón del mundo. Sin ella, la libertad de pensamiento es imposible. La confianza, la razón por la que existimos. France 24, liberté, égalité, actualité.